incluir en la temática política electoral. Pero sí es conveniente que nos diga lo siguiente. ¿Qué giro de transparencia, de formalidad, de experiencia, de contenido, pero fundamentalmente de confiabilidad, de seguridad, podría estar aportando al comicio presidencial el expresidente Osvaldo Hurtado con esta resolución de fin de semana de Patria Solidaria? Usted trabajó con él, lo conoce perfectamente, pero hasta este momento Osvaldo Hurtado no ha dado un sí rotundo. Se va a tomar unos días, no sé si en gesto de disimulo. Los ojos se le encienden al expresidente cuando le hablamos de la candidatura presidencial y no como mera ambición. Este momento, ambicionar una tarea como esas es cosa muy grave. Pero bueno, quiere mojar el poncho y esto es lo importante, lo muy interesante dentro de este comicio en donde estamos viendo simplemente prospectos que no convencen. Y no con esto le doy sino una simple palabra de aliento democrática al señor doctor Osvaldo Hurtado, y nada más que eso. Buenos días, economista. Buenos días, Gonzalo. Iván, buenos días. Economista, buenos días. En realidad, el Ecuador necesita liderazgos políticos claros, honestos, liderazgos políticos que le digan la verdad y que hayan tenido una trayectoria a través de la cual uno pueda apreciar que su vida no ha cambiado como resultado de la gestión política, que sigue siendo el mismo ser humano que era antes de la gestión pública, que no se enriqueció, que le dio todo lo que pudo de su conocimiento al país y que obviamente le ofrece nuevamente una alternativa. Osvaldo Hurtado es de los pocos líderes políticos que tiene el Ecuador que ha sido transparente en su vida, que está bien preparado y que le puede dar al Ecuador realmente soluciones prácticas y ofrecerle un liderazgo transparente. ¿Hay una mejora de calidad en este preámbulo de campaña presidencial con la quiesencia, por lo menos preliminar, de el doctor Hurtado? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que el Ecuador necesita hombres de gran experiencia, hombres que hayan sido limpios en su vida y que le ofrezcan alternativas absolutamente coherentes, consistentes. Ojalá el Ecuador no escoja un populista que agrade a unas masas y que luego nos lleve nuevamente por el camino de la desesperación, de la desesperanza y tengamos momentos malos como consecuencia de tanta improvisación o de falta de capacitación en el liderazgo. En ese sentido me parece que las opciones de experiencia, de seriedad, de transparencia, y usted mencionaba hace un momento la de León Roldós, era otra de las opciones. Caramba, qué pena, sí. Pero hombres que hayan tenido trayectoria política de esa naturaleza, yo creo que son necesarios. Levantar el nivel de la discusión política es fundamental. Y en ese sentido, este tipo de opciones deben ser muy bienvenidas, democráticamente aceptadas y aplaudidas, porque nos dan la opción a los ecuatorianos a escoger entre dirigentes que sí nos pueden representar con dignidad y nos pueden dirigir con calidad. De tal forma que yo personalmente creo que ahora los grandes dirigentes políticos del Ecuador, aquellos en los cuales se les ha encargado funciones de gran responsabilidad y que lo hicieron en circunstancias difíciles, pero que lo hicieron con transparencia, con honestidad, están obligados a dejar un poco su descanso familiar y volver a ofrecer su contingente en pro de resolver los problemas tan difíciles que tiene nuestro país. Muy bien, arranqué unas expresiones de absoluta sensatez y que se acumula a un mensaje permanente que debemos gestar, especialmente en los medios de comunicación social, para concientizar a la población de lo significativo que va a resultar estas elecciones. El señor economista Abelardo Pachano, ahora con nuestra primera pregunta, retoma su fortaleza,
el análisis económico, el análisis cambiario, el análisis monetario, el futuro que le espera incluso al nuevo gobernante, tal como se están distribuyendo las cosas. El presidente Gustavo Noboa se mostró en la ciudad de Ibarra el pasado viernes bastante grato con la gestión cumplida por el Congreso Nacional. En el mismo discurso economista, el señor presidente anticipaba que ejercitará cambios a la reforma fiscal y especialmente al módulo del fondo de previsión, el fondo en el cual se ha hecho una distribución que para el común de los ciudadanos, con una breve lectura, solo pasa a determinar o a concluir de que podría ser una peligrosa caja chica para el próximo gobernante. Ese es el sentido común de nuestra gente. Claro. Así he escuchado economistas como los ecuatorianos, sin darse las vueltas, pegan en el centro y dicen, eso es peligroso. Ese fondo así distribuido y dejado a juzgamiento posterior del nuevo gobernante es un acto peligrosísimo en materia de legislación. Yo estuve en una revisión médica el viernes, pero tuve la oportunidad de escucharle su contundente preocupación, digamos, economista, que quiero que tenga la bondad de reprisarla. Gonzalo, le agradezco la oportunidad. En realidad el día viernes solo tenía la información de prensa y en el diario El Comercio se recogía de manera textual el artículo 17 de esta nueva ley de ordenamiento fiscal, de transparencia fiscal, mediante el cual se dejaba en libertad al presidente de la República, o se deja mejor, en libertad al presidente de la República para que mediante decreto ejecutivo y bajo su responsabilidad, aspecto este último que me parece sumamente importante y positivo, pero bajo su responsabilidad, determine el uso de todos los recursos con los que se nutrirá este famoso Fondo de Estabilización, Inversión Social, Productiva y Reducción del Endeudamiento Público. Y yo decía el día viernes, y ahora ya con el texto total de la ley en mi poder, que es un título ampuloso de un fondo que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque se le deja al presidente la atribución para distribuir, ¿en qué conceptos? En estabilizar los ingresos petroleros, en promover el desarrollo humano, el desarrollo social, la inversión productiva, reducir la deuda pública y atender las obligaciones del Estado con el IES. En estos 4 conceptos cabe cualquier decisión, la que se le ocurra a usted, Gonzalo, la que se le ocurra a Iván o la que se me ocurra a mí. Lo que queramos hacemos con esto, porque bajo el concepto de promover el desarrollo humano está todo. Si hay algo que la economía tiene que hacer es promover el desarrollo humano, de tal manera que cualquier proyecto, unos serios, o un proyectito ya de carácter populista, encaja dentro de esto, de tal manera que lo que usted gráficamente lo ha dicho, esta es una caja chica de gran cantidad de recursos a disposición del presidente para resolver problemas circunstanciales y para mantener en actividad la misma práctica pública de gastarse todos los recursos que llegan al Estado ecuatoriano. Y peor si este pueblo elige a un aventurero populista. Por supuesto, y aunque no fuera, en las situaciones diarias del apremio fiscal, hasta el presidente más serio, con una cláusula de esta naturaleza, va a sucumbir entre apretar el gasto, entre contraer el gasto, entre racionalizar las políticas públicas o disponer de este fondo. Simplemente va a disponer de este fondo. Ya ha ocurrido en muchos gobiernos anteriores en que se han creado los fondos petroleros, pero los presidentes han sido los que disponen la utilización de los mismos. Entonces, a mí personalmente me parece que se perdió en la discusión del Congreso la posibilidad de crear un verdadero fondo que sea, aunque no le guste al presidente del Congreso, una camisa de fuerza en la utilización de los recursos. Especificando los porcentajes. Claro, ponerle tal porcentaje para reducción de deuda, tal porcentaje para estabilización fiscal, y aquí venía la parte conciliatoria,
como en el Congreso han habido manifestaciones políticas, porque se entregue parte de estos recursos para los sectores sociales y fundamentalmente para la educación y para la salud. Me parece que el presidente de la República tiene en sus manos la posibilidad de decir, en vista de la discusión política, y en lugar de yo insistir en el 80% para la reducción de la deuda y el 20% para la estabilización fiscal, propongo en el veto parcial que sea 70% o 65% para reducción de deuda, 35% para estabilización y obligo que todo recurso que se ahorre como consecuencia de la reducción de deuda solo pueda ser utilizado en los sectores sociales de educación y de salud. En otras palabras, de que esos recursos no sirvan para otra cosa que no sea lo que llaman aquí el desarrollo humano. Exacto. Pero clasificando el sector, educación y salud, porque si no, desarrollo humano también es hacer carreteras. De acuerdo. Porque llegar a un pueblito con una carretera también es hacer desarrollo humano. Entonces, la connotación es muy amplia. Claro, entonces especifiquemos qué se quiere hacer. Ahora, ¿le parecía a usted exagerado el 80% para recompra de papeles de deuda? Mientras más rápido le bajemos a la deuda, mejor. Ah, usted es partidario del 80%. Yo soy partidario no solo de eso, Gonzalo. Yo creo que mientras más rápido desarmamos esa bomba, más recursos va a tener disponible el Estado para los sectores sociales. Y menos dependencia vamos a tener de los organismos multilaterales. Pero la metodología de recompra no es la más adecuada. La metodología tiene que ser, y ese es otro tema que hay que ponerle en la ley, subasta pública con propuesta inversa. Explíquenos esta figura. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado llama a subasta para recomprar deuda. Llama a subasta, pero le asigna al que le dé mejores condiciones al Estado, no a aquel que le ofrezca el precio más alto. Entonces uno tiene que pelear por bajar el precio, no por subirlo. Ya se ha hecho en varias partes esto. No es que hay que esconder el decreto. Es una buena idea de ponerle 4 días, aquí dice la ley, 4 días al decreto que hable sobre recompra de deuda con carácter de reservado, para que pueda ejercitar el Estado ecuatoriano esa acción. La recompra de deuda tiene que hacerse de una manera imprevista, que nadie lo sepa, por una comisión que no tiene que estar presidida por el ministro de Economía, y aquí viene otra falla de esta ley. En esta ley se dice que hay una comisión de estabilización. El ministro de Economía la preside el ministro de Economía, entonces el presidente decide en qué usar y el ministro de Economía cómo administrar. ¿Qué hace el Banco Central? Absolutamente nada. Aquí dice el Banco Central, en el Consejo, la Secretaría Técnica estará a cargo del Banco Central sin derecho a voto. ¿Pero para qué? Un convidado de piedra. No, el Banco Central tiene que decidir. El directorio, esos 5 miembros del directorio, tienen que ser los responsables de llamar a esas subastas de manera imprevista y recomprar la deuda en los momentos en que ellos crean que son las mejores condiciones. Y no reunirse el Contralor General del Estado, un representante del Presidente de la República, el Ministro de Economía. El trío Los Panchos, decía yo la otra semana. De acuerdo. Claro, Gonzalo, no puede hacerse así. Si nosotros queremos tener un verdadero fondo, primero no tiene que estar en manos de quien administra los recursos públicos, porque es igual que lo que hablábamos del presidente de la República asignando prioridades al fondo. El ministro de Economía es el ministro que todo el tiempo está sobre la presión de sus compañeros de gabinete, que le piden más recursos y que él dice, no tengo dinero. Darle a él la dirección y la presidencia de esta comisión es acelerar más el proceso de gasto de estos recursos, de tal manera que me parece que aquí también hay que hacer una reforma de fondo. El Congreso definió que el tesorero de este fondo sería el Banco Central del Ecuador. Pero sin voto. Sin voto. Sin voto, lo cual quiere decir yo le encargo... ¿Pero qué le parecía la propuesta del señor presidente? Obviamente auspiciada y diseñada por el ministro Emanuel, de que el tesorero sea exógeno. Un banco de inversión. Así es. Yo creo que es mejor el Banco Central. Y yo también. Yo creo que es mejor. Hay instituciones en el Ecuador que han funcionado, que son honestas, que tienen buenos equipos humanos y que debemos utilizarlas. Exactamente. Pero debe ser un tesorero con poder de decisión, no un convidado de piedra como igual está en esta. Pero en no esta es ley. el presidente o el gerente del Banco Central miembro de la comisión. No es nada.
Los miembros de pero hay uno de los... Ministro de Economía y Finanzas, quien lo preside, un representante del presidente y el Contralor del Estado. Pues. No hay más. No hay más. Y dice acá al final, la Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del Banco Central sin derecho a voto. Artículo 15 de la ley aprobada. Todos los del Banco Central son convidados de piedra. Lo que pasa es que el ministro Emanuel, por decir en estos tiempos, o el ministro de Economía, más el gerente del Banco Central y más el representante del presidente era un 3-0. Y por eso es que los sectores políticos en el Congreso exigían por lo menos la comparecencia de un representante de la ciudadanía. Seguramente allí se les prendió el foco para ubicarle al señor Contralor, también con ojo visor para controlar estas cosas. Que además esto puede convertirse en unos business históricos. Además, del Contralor no le corresponde esa función. El Contralor tiene que fiscalizar. No está usted de acuerdo que esté el Contralor. Ni el ministro. Bueno, pero ¿quién defiende el auténtico interés nacional y no del gobierno de coyuntura? El Banco Central. Pero el Banco Central es alineado por su conformación con el gobierno de turno. La Constitución dice que es un organismo autónomo del gobierno nacional. Pero usted sabe que los que quisieron hacerse los autónomos hoy están trabajando en el Fondo Monetario Internacional. Pues. Así es, Gonzalo. Y probablemente la iniciativa de que sea un banco de inversión internacional se sustentó en las debilidades institucionales ecuatorianas. Pero en alguien tenemos que confiar. Yo creo que el Banco Central tiene un directorio, 5 miembros, tiene toda una estructura que ha manejado las reservas internacionales, maneja todos los días $1.000 millones de dólares. El Banco Central, economista, perdone por hacerle el sesgo, el Banco Central siempre estuvo de acuerdo con los tenedores de papeles. Eso hemos visto a lo largo de nuestra historia, porque ha hecho lo que ellos han querido. Ha hecho el Banco Central lo que ellos han querido. No, pero eso no le veo la razón de... Es que en la relación, digamos, entre los tenedores de papeles de deuda, que son nuestros propios bancos, creo que inclusive el que usted lidera debe tener tal vez un poco de esa papelería financiera, las fortunas más grandes de este país, las empresas, en fin, gente de las cámaras de la producción, son propietarios de esos papeles. Entonces siempre tiene que tener alguien que vigile. O sea, a mí sí me gusta la presencia del Contralor. Si hay como reemplazarlo con un representante de parte de la ciudadanía, medio difícil, medio complejo seleccionar a esa persona. El gran acreedor está fuera del Ecuador, o los grandes acreedores. Eso dicen. No, eso es así, absolutamente. La estructura de... El Ecuador no tiene, o los ecuatorianos no tienen capacidad para comprar la dimensión de recursos. Pero encargan a financieras internacionales que aparecen como dueños. Puede ser, Gonzalo. Nadie sabe, más bien dicho, ¿no? Correcto. Eso hay que vigilar, pues. Cuando se convirtió la deuda en bonos, se perdió el control por una razón, Gonzalo. Porque no se aceptó, y esto fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén, en una recomendación, y la hice yo personalmente, de que los bonos sean nominativos. Claro, se ¿Con qué razón? La situación. Hay un problema con el bono nominativo que lo voy a explicar. Pero lo que se quería era saber quiénes eran los tenedores del papel. Cada vez que se transfiere, hay la obligación de registrarlo ante el deudor. Entonces el deudor va sabiendo quién es el verdadero acreedor. Pero un papel con deudor nominativo vale menos, se deprecia un poquito porque no es de libre transmisión en el mercado. Claro. Pero la conveniencia nacional le hacía favorable al nominativo. Lamentablemente en el gobierno de Sixto Durán no obraron. Eso era interesadísimo, pues claro. Usted mismo lo está declarando. Ahora, la mayoría de países de América Latina optaron también por estos bonos al portador, la mayoría. Ahora, más allá de quién tiene los papeles, al Estado ecuatoriano lo que le interesa es bajar esa deuda y obtener el mejor precio en el mercado. Y la forma de hacerlo es no a través de este tipo de comisiones abiertas, sino de instituciones que sepan manejar el mercado, pero que lo hagan transparentemente. Subasta hacia abajo. Subasta hacia abajo, se hace. Inclusive en épocas anteriores, antes de la dolarización, se vendían los papeles del Banco Central en ese sentido en el mercado. Entonces se pedía la famosa propuesta competitiva y la no competitiva. Es decir, hay varias maneras de hacer las cosas con tal intención de que no haya
una persona o un grupo como señalado como el beneficiario de la transacción, sino que se cuiden los intereses del Estado ecuatoriano. Pero al Estado ecuatoriano le interesa bajar. Hay papeles al 58% de su valor, al 58% en este momento, los famosos 2030. Por eso pagamos intereses del 12%. Todos esos intereses, en lugar de... ¿Quién aceptó ese margen de intereses? ¿Qué ministro de Economía? A ver, ¿quién hizo la...? Jorge Gallardo. Jorge Gallardo, claro. Antes Jorge de ser ministro. Claro. Pero, qué oneroso, 12% economista. Oneroso porque era un país que había declarado la moratoria, claro, de manera unilateral, nadie le creía y tuvo que pagarse el precio. Hoy en Argentina estamos viendo que la conversión de deuda argentina le costó a ese Estado 66.000 millones de dólares adicionales de deuda. ¿Por qué? Porque ya nadie quería tener papeles de deuda argentina. Entonces, esos son los costos que no ven los dirigentes políticos que manejan mal nuestras economías y que los mercados nos castigan. Entonces, volviendo al tema nuestro, yo le dejaría que sea el Banco Central el que administre, para que sea el Banco Central el responsable y para que no esté sometido a la presión diaria de gasto como es la del ministro de Economía. Si no, el fondo tampoco tiene ningún sentido. Ahora, y otra cosa, decían ayer en el periódico, me parece que El Universo, sí, que esta ley aprobada, tal como ha sido aprobada, va a dificultar incluso la suscripción del convenio de stand-by. Yo creo que sí. ¿Qué no les gusta al fondo? ¿Qué no les puede gustar al fondo? Que no hay el fondo. Que este famoso fondo, claro, Fondo de Estabilización, Inversión Social, Productiva y Reducción de Endeudamiento Público, no tiene candados, no tiene una fijación. No tiene recursos y se deje en libertad para que cada gobierno gaste con el criterio que tenga en el momento. Y ellos buscan una garantía estable, definida. Lo que se busca intocable. Es una camisa de fuerza, para ponerle en términos muy, muy fáciles de entender, a través del cual hayan unos recursos que se usen solo con propósitos definidos. Ahora, hágale entender a la ciudadanía que nos escucha, señor economista, ¿por qué los organismos internacionales tienen que obligarnos a ponernos una camisa de fuerza y definir porcentajes, objetivos y nortes de este fondo? Yo no creo que obligarnos, Gonzalo. Yo creo que nos interesa a nosotros tener este fondo. Si nosotros estaríamos sobreendeudados en nuestras finanzas privadas, ¿qué buscaríamos? Buscaríamos aumentar los ingresos a través de cualquier tipo de acción, a cualquier tipo de negocio, y utilizar esos recursos para bajar el endeudamiento, porque vivir con deudas es angustioso, Gonzalo, es terrible. Entonces, quienes tienen deudas quisieran evitar las mismas. ¿Y quiénes son los que están más tranquilos? Aquellos que no deben. Usted va a decir que usted es un banquero, sí. La banca está para ayudar a promover el desarrollo nacional, pero no para sostener sobreendeudamientos. Entonces, el Ecuador es un país sobreendeudado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Todo recurso nuevo, en lugar de gastarse, debe guardar para pagar la deuda en las mejores condiciones que él pueda negociar. Y lo que le vaya liberando de esa carga de costos financieros, destinarles a los sectores que son los que estratégicamente nos convienen para el futuro, que es dar educación y dar salud a los ecuatorianos. Buena educación, porque dar la educación que se da ahora tampoco es así es, nada agradable. Pero también requerimos de una activación. Pero la activación no viene por acción pública. A ver, con dolarización, Gonzalo. El Estado ecuatoriano, en dolarización, la única manera que tiene de promover el desarrollo es manejando sanamente las finanzas, sin tener déficit y asegurando un ambiente de confianza que permita que ingresen los capitales privados. Porque ahora hay dinero, no por decisión del gobierno de emitir a través del Banco Central, sino por acción de los mercados de que ingresen dólares al Ecuador. Y si en los mercados, o mejor, si las actividades económicas ecuatorianas y las actividades económicas mundiales no ven que el Estado ecuatoriano se maneja bien, no vienen los dólares, no hay crecimiento. El Estado ecuatoriano ayuda al crecimiento, no simplemente gastando más, sino gastando bien y hasta donde puede. La dolarización es otra camisa de fuerza, más compleja todavía de lo que nosotros estamos hablando.
Y mientras más serios seamos en el manejo de las cuentas públicas, más fácil va a ser encontrar a personas que no son ecuatorianos, pero que les interesa hacer negocio con nosotros. ¿Usted cree que va a venir acá un inversionista si ve que el Estado ecuatoriano no respeta las leyes? ¿O que el Estado ecuatoriano gasta más de lo que tiene? No va a venir. Hoy día, en el caso, por ejemplo, argentino, el rompimiento de los principios jurídicos básicos es realmente una limitante a cualquier solución de ese pobre país. Y lo segundo, después de haber batallado no sé cuántos meses sin saber a dónde van, salieron de la convertibilidad y se fueron a la flotación. Hoy día están hablando de tipo de cambio fijo los argentinos. Pero con bandas. Bueno, pero ¿qué es otra vez? Es tratar de regresar a un control del mercado cambiario. Eso no tiene destino. Están perdidos los argentinos. Y anoche yo veía en la televisión argentina cómo los gobernadores de 14 o 16 provincias acordaron negociar con el Fondo Monetario porque es la única fórmula que tienen de salida. Y había un dirigente ahí, un señor Zamora, que decía: yo estoy en contra de cualquier tipo de relación con todo el mundo. Un anarquista, si usted quiere, pensando en esos temas. Nuestros países pequeñitos, que tienen poca incidencia en la economía mundial, frágiles, con enorme vínculo internacional, si no llega a tener entendimientos con los multilaterales, no hay posibilidad alguna de llevar adelante el desarrollo. Entonces, es una cruel realidad, pero es esa la realidad. Los pobres tenemos que vivir en el mundo así. Así como nosotros dependemos de los banqueros. No necesariamente, Gonzalo. Sí. Y ojalá nunca dependa nadie de nadie, pero la verdad es que el mundo... Es la gloria de un empresario no depender del sistema financiero, pero no se puede, ¿no? Lo mismo el Estado ecuatoriano, le hago extensivo. Lo mismo el Estado ecuatoriano. Mientras menos dependa de los acreedores, mejor, Gonzalo. Alguien preguntaba el día viernes, era Jorge Ortiz que preguntaba el viernes, ¿cuál es el límite máximo de endeudamiento? Y técnicamente no hay ningún límite. Pero para mí, si yo como ecuatoriano le podría decir al mundo, mi país no le debe a nadie nada, me sentiría más tranquilo que decirle, mi país le debe el 10% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, yo sé que eso es una utopía también económica, pero la tendencia debe ser a limpiar nuestros pasivos, a limpiar nuestras obligaciones. Y aquí, otro aspecto de la ley que me preocupa, ya revisando. Yo le quería hacer y formular una pregunta global. El presidente Noboa anticipa que va a ejercitar cambios en la reforma. ¿Cuáles le sugiere usted, resumiendo? El tema de la constitución del fondo y el uso del fondo. La distribución del fondo. Tres cosas. Uno, la comisión de administración no puede estar presidida. No puede estar la comisión, la comisión que van a manejar. Van a manejar este fondo. 2, la utilización de los recursos. Y 3, el tipo de recursos con el que se alimenta este fondo. Aquí en los tres conceptos hay que darle mayor precisión. La comisión no puede estar presidida por el ministro de Economía. Y el fondo debe tener clarísimo el mandato de para qué sirven esos recursos. Y luego, en la parte de las sanciones, Gonzalo, aquí se dice que se va a sancionar, que si hay infracciones a los funcionarios les va a sancionar las entidades nominadoras, y si no es un ministro de Estado le va a sancionar el funcionario de más alto rango, y si es ministro de Estado lo debe sancionar el presidente de la República. ¿En qué casos? En los casos en que se incumplan las disposiciones de esta ley, que no se entregue información oportuna, que se cambien las partidas, que se cometa, que se cree déficit fiscal, que se hagan cualquiera de estas de decisiones contrarias al principio de tener unas finanzas. ¿Usted no cree en esas limitaciones? Pero por Dios, Gonzalo, ¿usted cree que el presidente que le va a decir a su ministro, por favor, ayúdame a resolver este problema político que está en tal provincia o con tal región, y usemos estos recursos? Echamos mano a esto, y le va a decir, mañana yo te sanciono con multa, con responsabilidad civil y penal. Institucionalizamos la hipocresía. Pero claro, siempre ha existido. Y con esto lo mantenemos. Claro. Aquí no hay sanciones.
Las sanciones serían de que un organismo diferente, el Congreso, el Contralor, el señor Contralor, vigile el cumplimiento de esto y expida las sanciones. Pero no que los mismos, el ministro le dice al subsecretario, claro, por favor, ayúdame, que el presidente me está pidiendo tal cosa. ¿Usted cree que el ministro le va a sancionar al subsecretario? ¿O que el subsecretario le pide al director departamental determinada cosa, le va el subsecretario a sancionar al director departamental? ¿O usted cree que la entidad nominadora le va a sancionar a alguien al que le pide? Qué ingenuos los señores parlamentarios, digo yo, no usted. Gonzalo, hay una organización estatal que hay que respetarla. Estas son las cosas que rompen una organización. Este tipo de sanciones venía en el proyecto del señor presidente para no culpar injustamente al Parlamento. No estoy seguro, no estoy seguro si era así, pero claro, pero el Congreso estaba en obligación de rectificarle y darle mayor fortaleza a la sanción o a las sanciones. En la invitación anterior suya aquí mismo, yo le decía, Gonzalo, que en este decreto, en esta ley, se debería recoger, por ejemplo, una sanción mediante la cual el funcionario que autorice un gasto no presupuestado o un gasto que no tenga los recursos para poder ser atendido, debe pagar de su peculio personal. Además de las sanciones penales por haber tomado esta decisión. No hay nada de eso. Porque cuando le digan a un ministro que por alterar el presupuesto va a tener que pagar de su bolsillo, o el presidente de la República por haber ordenado tiene que pagar de su bolsillo, van a pensar 10 veces en hacer populismo económico con los recursos públicos. Y por el otro lado, hay que determinar no sanciones como las que han puesto de $1,000, de $2,000, de $2,500. Sanciones tienen que ser realmente dolorosas para que sean preventivas de este tipo de decisiones. Y además tienen que ser penales. Penales, claro. Pero claro, están jugando con el dinero del Estado ecuatoriano. Así es. Entonces, es más que peculado, créamelo. Claro, porque nos hace daño a todos. Nos hace un daño completo a todos. Entonces, cuando usted me dice de qué temas debe preocuparse el presidente de revisarse. Hablaría, en este campo, ahí hay los 4 temas para verlo. La comisión de administración, los fondos que deben entrar a este fondo, la participación de los gastos, de qué manera debe utilizarse, y las sanciones. Sin sanciones, hoy la Trole 1 y la Trole 2. Inclusive la pre-Trole, la de noviembre del año 98. Determinan que no puede haber déficit fiscal. Ahí se dice clarísimo que el resultado de la ejecución presupuestaria de cada trienio tiene que dar como consecuencia 0 déficit fiscal. No se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Entre otras razones, porque no hay sanciones. Así es. Ahora, la prensa habla de que no hay, y no hay, la verdad es que no hay información de la ejecución presupuestaria. Y en la Trole 1 se dice que cada trimestre tiene que estar publicado el resultado de la gestión presupuestaria. Y no publican, ¿y qué pasa? No pasa nada. Yo quiero cumplir con mi compromiso de horarios, señor economista. Sí, señor. Pero, en todo caso, dejo establecida mi particular y creo tener una nutrida adhesión de mis amables oyentes para que nos sentemos uno de estos días, economista, a hablar en serio respecto al futuro de la dolarización a la ecuatoriana. Esto está muy complicado, está complicado. Por supuesto. Economista, estaba leyendo este fin de semana. Claro, este es uno de los temas básicos. Claro, pero si lo estructuran adecuadamente. Claro. Fin de semana estaba leyendo unas declaraciones que hace don Ricardo Hausmann, es un economista, me parece que tiene uno de los propulsores de la dolarización en Harvard, y entiendo que también es asesor del Banco Mundial en esta temática, conoce mucho de la economía de América Latina. Un trabajo de la compañera Natalie Celi de la revista Gestión, y allí se dice que la dolarización era buena para el Ecuador, pero no para la Argentina, por ejemplo, porque la economía argentina es una economía bastante cerrada
Y claro, cuando se le acaba la chequera, colapsa. Este mismo autor o este mismo analista sostiene que lo sucedido en Argentina tiene muchas lecciones para nuestro país. Yo me he empeñado en estos últimos días en traer a colación el tema argentino y compararlo con el escenario ecuatoriano. Dice Hausmann, yo he venido insistiendo en que la dolarización no resuelve los problemas de largo plazo. Mire, de esto hemos hablado con usted. La dolarización ha bajado la inflación, pero la dolarización tiene unos efectos de cortísimo plazo que no van a durar. Uno de ellos es que las tasas de interés reales no son tan bajas, y eso estamos comprobando. Y acusamos al sistema financiero nacional como que ustedes se están provocando, y eso no es así. Es el formato monetario el que no permite, digamos, una caída. La realidad económica. Exactamente. La inflación hacía que los intereses en el pasado, los ingresos del gobierno subiesen. Una devaluación y los ingresos fiscales subían a toda velocidad en ascensores muy ultramodernos. Pero en el caso de la dolarización es complicado. Estaba también leyendo... Hay un apunte sobre lo de Ricardo Hausmann. Hay que recordar que Ricardo Hausmann era el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto. En los momentos en los que el Ecuador debatía la dolarización, y él estuvo presente aquí y colaboró para la instrumentación de la dolarización en el país. O sea, es partidario. Él, Pero ahora se da las vueltas en la entrevista. Es el problema de que uno propone, cuando uno es asesor, propone y luego tiene la posibilidad de salir con cierto tipo de explicaciones para decir que lo que se dijo era mucho más complicado y que obviamente las secuelas de modelos de esta naturaleza requieren mayor atención y mayor manejo ortodoxo. Pero Ricardo Hausmann estuvo aquí. Aquí estuvieron los más altos economistas de, yo diría, en el tiempo de Maguad. Y de Noboa. También. Noboa, claro. Porque la dolarización fue anunciada por Maguad, pero fue ejecutada por Noboa. Así es. Noboa es el que dice voy a seguir con la dolarización. Y Noboa es el que instrumenta toda la ley Trole 1, que la famosa Trole 1 es la ley de la dolarización. Claro. Y los asesores fueron Guillermo Calvo, Ricardo Hausmann, no me acuerdo quiénes. Estaban del equipo de Cavallo, un señor Mondini. Sí. Guillermo Mondini. El terrible Mondini. Claro, Guillermo Mondini. Odiado en Argentina en este momento. Entonces, el tema es que entramos en la dolarización a ciegas, con una economía absolutamente desordenada. Y ya estamos en la dolarización y hay que cuidarla. Porque lo que usted dice, Gonzalo, es la verdad. El efecto argentino, o el caso argentino, aunque tenga disparidades con el nuestro, pero también tiene similitudes. Uh-huh. Y ese es producto de la imprevisión económica y del mal manejo político. Le recomiendo, que voy a recomendar a un estudioso como el economista Belardo Pachano, pero qué interesante un artículo de Vilma Salgado en la última revista, la número 55, Debate. Uh-huh. Allí también se habla y dice que la débil capacidad competitiva de la economía ecuatoriana, que en condiciones de dolarización se refleja en un creciente déficit comercial que muestra un desproporcionado crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones, unida al excesivo peso que ya tiene la deuda pública sobre las finanzas públicas, a la excesiva dependencia de los ingresos petroleros que tiene el Estado, a la inestable y débil capacidad de acceso del Estado y del sector privado a los mercados financieros internacionales, a la inexistencia a nivel internacional de un mecanismo automático de apoyo a país con déficit en la balanza de pagos, como es nuestro caso, nuestra, la extrema vulnerabilidad de la economía ecuatoriana frente a los movimientos de capitales para financiar su creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es apenas un tema. Ella plantea un segundo, la disminución de riesgos. En fin,
es una toma muy interesante, Gonzalo, y dramática. Miedosa, diría yo, miedosa, economista. Tomemos esta primera parte de Vilma Salgado. Problema de déficit en la balanza comercial y de baja productividad ecuatoriana. Ese es el hecho que estamos viendo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque si reconocemos que en el Ecuador el nivel de productividad es bajo, también reconocemos que es posible superarlo. Lo grave, más grave sería decir que los niveles de productividad ecuatorianos son altísimos y no somos competitivos. En otras palabras, lo que yo quiero transmitir acá es que hay espacio de acción para resolver el problema de competitividad si es que reconocemos que nuestra productividad es baja, que nuestra tecnología es inadecuada. Sí. Y ahí entra educación, entre otras cosas, entra educación. Entonces, pero no nos va a dar tiempo. Bueno, si nos va a dar aquí viene el problema fiscal. Si nosotros tenemos estos recursos petroleros adicionales y esta gran inversión en la rehabilitación o en el redimensionamiento del sector hidrocarburífero, sí tenemos tiempo, Gonzalo. ¿Pero tiempo para qué, economista? Perdone. Para reconstruir aquellas instituciones, para reconstruir un proceso de competitividad o crear un concepto de competitividad. De productividad y competitividad, claro. Desde luego. Pero no nos va a dar tiempo el colapso que podría sobrevenir. Es que no creo yo que tengamos muy corto lapso, según explican aquí algunos analistas. Un tema, el que acaba. El segundo dice el excesivo peso del servicio de la deuda. Está dando la razón Vilma Salgado que la solución es crear el fondo y bajar la deuda. Pero ¿para qué creamos el fondo? Para sostener a un monstruo que se llama dolarización, del cual se benefician exclusivamente sectores populares de nuestra sociedad. Es que no creo que se beneficien. Eso también hay que ver, eso también creo que hay que la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, y por eso muchísima gente va a depositar su voto por el primer aventurero que venga a decir que va a cambiar la dolarización. Usted sabe que eso no hay cómo hacerlo. ¿Usted se va a dejar quitar los dólares? Pero verá, la pérdida, así es. ¿Usted se va a dejar quitar los dólares? La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. ¿Usted cree que alguien va a pero aceptar atiende una moneda este cuadro nacional? social. Bueno. A ver, ¿qué comenta el economista respecto de esta toma social? La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, debido a la dolarización, está causando estragos en las costumbres alimenticias de los ecuatorianos. Muchos alimentos que antes eran vitales en la canasta básica empiezan a salir de ella. Las amas de casa que anteriormente hacían compras diarias ahora lo hacen una vez por semana. Estas visitas esporádicas también inquietan a los comerciantes que añoran las épocas en que se vendían abundantes comestibles y el negocio más o menos era lucrativo. De allí que la desnutrición empieza a causar estragos, especialmente en la población infantil. Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, el CISE, estas se encuentran en niveles similares a las de hace 15 años atrás, y 6 de cada 10 niños y niñas, indígenas especialmente, muestran retraso de su crecimiento y retraso mental. Y hay una toma Gonzalo, de crónica más adelante. A ver, Gonzalo. ¿Por qué no me gusta, dice el pueblo, la dolarización? Porque me redujo mi poder adquisitivo, porque ya no puedo comprar ni siquiera los alimentos que más o menos garanticen una adecuada formación. Entonces, pero Gonzalo, ¿usted cree que el país estaría dispuesto a salirse de la dolarización y buscar refugio en una moneda nacional? No, definitivamente no. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio. Pero yo le estoy planteando otro tema. Pero tenemos el tema de distribución de los beneficios de la dolarización. A eso es lo que me voy. Pero vamos tema por tema. ¿Quién controla la distribución de los beneficios de la dolarización? Está yendo solamente a la capa alta. ¿Y el resto? Pero vamos tema por tema. A ver. El uno es, si este modelo ha generado una concentración mayor de riqueza y poder, tengo que salir del modelo. No tengo que salir del modelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que perfeccionarle al modelo? Usted no dice del formato monetario, sino del modelo económico. De este modelo de dolarización. Ah, ya. Si este modelo es concentrador, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ese es un reto para el próximo presidente de la República. Bueno, pero para ser proactivos en nuestro análisis. Yo digo, si este es un modelo concentrador, ¿tengo una vía de escape del modelo? No tengo.
¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que este modelo me dé los beneficios que no me está dando? Primero, manejarle bien. ¿Para qué? Para poder disponer de los recursos necesarios para resolver ese tipo de dificultades. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A usted me habla ahí de niños malnutridos y como consecuencia de ellos que tienen subdesarrollo mental o biológico, que están incapacitados desde el punto de vista de educación, y familias que no tienen recursos para poder vivir. ¿Cómo empezamos a resolver o cómo se resuelven esos problemas? Primero, teniendo recursos fiscales suficientes como para poderlos atender. Y jugando con las reglas de este modelo. Si yo estoy disponiendo de muchos recursos para otros sectores, lo que tengo es que bajar esa disposición. Yo le voy a tener que dar, estoy pensando en términos del Estado ecuatoriano, $100 millones a las empresas eléctricas ecuatorianas para que puedan seguir distribuyendo la energía. En lugar de tomar esos 100 millones y arreglar ese tipo de problemas. Pero también se necesita cobrar los impuestos a los que más ganan. Allá voy. Claro, y esa es una pelea en donde varias veces hemos tenido nosotros al más alto nivel político una resistencia fenomenal. Cuando el ICC empezó a dar enormes resultados al servicio de rentas, con esa gran base informativa, lo eliminaron. El Ejecutivo propuso la eliminación del ICC y el Congreso lo aceptó, la eliminación del ICC. Pero ¿quiénes estuvieron presionando para que ello ocurra? Las cámaras de Guayaquil. Bueno, sectores que nunca han contribuido a las cuentas públicas, a las finanzas públicas. La pobreza, la desnutrición. Economista, yo lo que pienso es que el Estado ecuatoriano debe preocuparse de algo fundamental, que es lo que al ecuatoriano le tiene pobre. Los sueldos siguen en sucres y los precios en dólares. Es el problema, los bajos sueldos de los ecuatorianos que no le permiten atender la salud ni la educación de sus hijos. ¿Cuál es el problema que tiene ahí? Que con ese ingreso mínimo mensual no logra atender todas sus necesidades. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ofrecer buenos servicios. Ofrecer buenos servicios. Un buen servicio de salud pública. Un buen servicio de educación. Para que los estratos pobres del Ecuador tengan opciones de ir mejorando su condición, de ser atendidos en sus necesidades. Pero el Estado ecuatoriano no ofrece ni buena educación, ni buena salud. En consecuencia, les estamos condenando a ser pobres de por vida y a mantener ese estatus por generaciones. Entonces, ¿qué es la forma de pensar en una estrategia de desarrollo? Es decir, mire, yo le pongo a la educación y a la salud como gran prioridad. Pero como estoy con un modelo de esta naturaleza, con un esquema de dolarización, ¿qué tengo que hacer? Primero, encontrar que yo emita señales y dé mensajes muy claros de que manejo con mucha seriedad el Estado ecuatoriano. Y todo lo que no esté dentro de educación y salud es prescindible. Por ejemplo, viería, carreteras. No las que van a pueblos pobres ni nada, sino las grandes troncales. Eso, mis queridos amigos, no tengo dinero para mantener. El que quiere transportarse, concesión, pero ofreciéndole al usuario una alternativa de no pagar la concesión por una vía secundaria. Me parece bien. Pero concesionar porque ya no tengo dinero para mantener las carreteras. Pero tener un gran programa vial que nos quita recursos y nos endeuda y todo, ¿para qué? Entonces, en eso no tenemos que hacer. Hidroelectricidad. No tenemos dinero para hidroelectricidad. Llamar a capitales extranjeros a que ofrezcan hidroelectricidad. Pero no como San Francisco, ¿no? No, claro, es decir, hacer una cosa sobre concursos. Y eso yo siempre estoy hablando en Paute. Yo estoy siempre hablando en eso, Gonzalo, usted me ha escuchado. Todas las decisiones públicas tienen que ser sobre la base de concursos, aunque se demoren más. Y los concursos tienen que ser muy simples, tienen que ser muy sencillos. Y otra cosa, economista, lo último. El Estado ecuatoriano tiene que, de alguna manera, crear ideas para dar trabajo a la gente. Pero el Estado ya no puede ofrecer trabajo. Ese Estado dadivoso... No me refiero a que el Estado dé trabajo, pero tiene que crear los incentivos necesarios para que los empresarios
creen fuentes de trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conseguimos que un empresario traiga dinero? Cualquier, ecuatoriano, extranjero, lo que sea. ¿Cómo? Primero, ofreciéndole unas reglas tributarias estables. Correcto. Segundo, unas reglas políticas estables, claro, en donde nos respetemos más o menos en la forma como nos organizamos. Y en tercer lugar, en donde le ofrezcamos sectores en donde pueda él tener una remuneración y una utilidad razonable. Pero también hay una tremenda evasión. Me contaba un empresario y a la par economista de profesión esta víspera, y me decía, el SRI no ejercita control sobre los dineros provenientes de las comisiones de las corporaciones que trabajan en nuestro país sobre ventas. Esa plata regresa en mínima expresión, digamos el 5 o el 10%, el resto se queda fuera. ¿De qué es? ¿Qué Digamos tipo de transacción? una empresa que vende autos. Recibe comisiones desde el exterior por el tamaño de ventas que haya ejercitado en un año. Y eso tiene naturalmente que retornar al país para que el Servicio de Rentas Internas obviamente le aplique un impuesto a la renta, ahora, a la utilidad. El Servicio de Rentas... Eso no es que está ocurriendo. El Servicio de Rentas ha trabajado en las condiciones más difíciles, porque a pesar de que se le dice que tiene el apoyo político, en el fondo no es cierto. No es cierto, así es economista. Y el trabajo del equipo del Servicio de Rentas ha dado resultados. Peor en este ministerio. En este ministerio. Hay muchos contribuyentes que están recién incorporándose a la lista de tales. Cuando pusieron la obligación de tener el registro único de contribuyentes para pagar el impuesto a la propiedad del vehículo, armaron un petardo nacional diciendo que esto era una incomodidad, que tenían que ir a los bancos a depositar, a sacar un número, etcétera. Le eliminaron. El Servicio de Rentas sacó, mientras estuvo en vigencia, alcanzó a registrar 500,000 nuevos contribuyentes. Es que hay muchísimos ecuatorianos que no pagan, no solo empresarios. Hay microempresarios, hay artesanos. ¿Usted ha visto la ley de la artesanía? La ley de la artesanía es una ley mediante la cual viven gratis en términos tributarios. Entonces, el Ecuador tiene que obligar a que todos paguemos impuestos, Gonzalo, y paguemos en función de lo que ganamos. La conciencia tributaria, la formación tributaria debe partir desde la escuela. Aquí hay en esta ley que hemos estado comentando, hay una iniciativa del Congreso sumamente interesante y muy positiva, cuando dice que el Congreso contratará a una compañía auditora para revisar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las disposiciones legales. Me parece interesante. Claro que sí. Desnaturaliza un poco el papel del Congreso, porque eso le correspondería más a la Contraloría. Pero me parece interesante para que se sepa yo de Contralor le digo muchas gracias, Parlamento. Claro, no, y más que nada, los miembros del gabinete saben que el Congreso tiene un instrumento como para poder revisar qué están haciendo. Y todo contrabalance que haya que permita tener mejor control debe ser bienvenido. Correcto. Aunque no sea tan orgánico, pero debe ser bienvenido. Es temporada de uñas largas y peor al final. Muchísimas gracias, economista Abelardo Pachano, por su presencia, de manera que quedo con esto pendiente y queda usted con mis oyentes. Hablemos de la dolarización. Encantado, Gonzalo. Perdone por el término, a calzón quitado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Con gusto.